Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a resolver en este vídeo el examen de física de la parte de problemas de la convocatoria extraordinaria del 2024 de la Comunidad Valenciana. Son 4 ejercicios, 4 problemas, vosotros tenéis que hacer 2, ¿vale? Los 2 que vosotros quisierais. Y el primero pues iba de campo gravitatorio, como casi siempre. Y bien, vamos a ver qué dice. Un satélite de masa m minúscula se mueve con esta velocidad en una órbita circular con este radio orbital alrededor de un planeta de masa m mayúscula. Bueno, pues siempre que os den estos datos, siempre va bien hacerse un pequeño esquema. Aquí tenemos el planeta m mayúscula y el satélite que está orbitando en órbita circular con una masa m minúscula. Este sería el radio orbital. Ya sabéis que el radio es del centro del planeta hasta el centro del satélite, por lo tanto este es el radio. Y podéis decir que aquí está actuando una única fuerza de atracción gravitatoria, que es la que ejerce el planeta sobre el satélite, F sub g. Pues bien, aplicando la segunda ley de Newton, la fuerza de atracción gravitatoria sería igual a la masa por la aceleración normal, ¿vale? Que es la fórmula clásica que vamos a utilizar para resolver muchos de estos ejercicios donde está orbitando, ¿no? También nos dan el dato de la energía cinética del satélite y aquí nos piden calcular la masa m mayúscula del planeta y la masa m minúscula del satélite. Bueno, primero vamos a calcular cuánto vale la masa del planeta. Para la masa del planeta, a partir de esta relación, segunda ley de Newton, pues sustituimos. Ley de la gravitación universal sería constante de gravitación por la masa del planeta por la masa del satélite entre el radio orbital al cuadrado, ¿vale? Y aquí me interesa relacionarlo con el dato que tengo, que es la velocidad. Así que voy a poner que esto es la masa por la velocidad al cuadrado partido por r. Recordad que la aceleración normal se puede escribir así, v cuadrado partido por r. Pues bien, la masa, como veis, se simplifica. La masa del satélite no depende, ¿vale? En esta expresión. Y de aquí podéis deducir cuánto vale la masa del planeta. Por otro lado, veis que aquí tenemos un radio que se simplifica con este, así que nos quedaría esta expresión. M va a ser v cuadrado por r partido por g. ¿Vale? Y si no me he equivocado al despejar, esto parece correcto. Ahora hay que sustituir, ¿vale? Y ya obtendríamos los valores. Pues esto sería 5 por 10 elevado a 5, aseguraros siempre de que está en el sistema internacional todo, metros por segundo, al cuadrado. El radio de la órbita está en metros, por lo tanto perfecto, 10 a la 8 metros. Y lo dividís entre la constante de gravitación universal, que era un dato del problema, con lo cual ningún problema en que podamos usar este dato. Bien, esta masa, si lo calculáis, os va a dar 1,5 por 10 elevado a 30 kilogramos, que es un valor, pues, que al menos es coherente. Es decir, hay que ser un poco crítico en los problemas. Si veis que os da 1,5 por, yo qué sé, 10 a la 2 kilogramos, pues está claro que algo ha fallado ahí. No puede ser que un planeta tenga una masa tan pequeña, ¿no? En cambio, pues este valor, pues sí que más o menos es un valor suficientemente grande como para poder ser un planeta, ¿vale? Perfecto, bueno, pues ya hemos obtenido el primero. La masa del satélite. Bueno, la masa del satélite, ya veis que utilizando esta expresión no nos saldría, porque la hemos simplificado. Pero teníamos la energía cinética. Entonces, si tenemos la energía cinética, podemos usar ese dato, ¿no? Como la energía cinética del satélite va a ser un medio de su masa por la velocidad a la que orbita al cuadrado, velocidad lineal, pues yo de aquí me puedo despejar la masa. Sería 2 veces la energía cinética partido por la velocidad al cuadrado. Y sustituyendo, pues aquí tendríais 2 por 10 elevado a 18, perdón, y lo dividiríamos entre la velocidad al cuadrado, que es 5 por 10 elevado a 5 al cuadrado. Bueno, pues si metemos esto en la calculadora, veríamos que nos da una masa de aproximadamente 1,6 por 10 elevado a 7 kilogramos. ¿Vale? Pues bien, este es mi satélite, ya lo tenemos, y ahora vamos con el apartado B. Así que todo esto ya lo puedo borrar. Bien, en el apartado B nos dicen que la energía potencial y la energía mecánica del satélite en su órbita. Vale, ¿cómo calculamos la energía potencial y la energía mecánica? Bueno, primera cosa,
Acabamos de ver a partir de esa ley de la gravitación universal y de la segunda ley de Newton, que yo puedo escribirme, recuerdo lo que he hecho, ¿vale? He hecho G por M partido de R cuadrado, y aquí teníamos M por la velocidad al cuadrado partido por el radio. Fijaros que la velocidad se puede escribir, como ya sabéis, sustituyendo y simplificando un poquito, que esto es G por M partido R raíz cuadrada. Y esa es la velocidad de un cuerpo que orbita en órbita circular alrededor de un planeta de masa M mayúscula, con radio R, ¿vale? Radio orbital. Con lo cual, como me piden la energía mecánica, ya sabéis que es la energía cinética más la energía potencial, en este caso gravitatoria, pues vais a tener un medio de la masa del satélite por v cuadrado, y la energía potencial es menos g m por m partido por el radio. Pues bien, aquí el truco es el siguiente: sustituid v aquí. Os quedaría que esto es un medio de g m por m partido por r menos g m por m partido por r. Es decir, un medio menos 1 por un factor común me va a quedar menos un medio, ¿no? Menos un medio de gm por m partido por r. Y esta relación es muy importante porque fijaros que para resolver este enunciado, puesto que yo tenía la energía cinética como un dato, no hacía falta volver a hacer estos cálculos, ¿vale? Porque imaginaros que habéis calculado mal la masa del planeta y la masa del satélite. Pues os equivocaríais también en el apartado B. En cambio, si os fijáis, esta expresión de la energía mecánica es justamente la energía cinética cambiada de signo. Es decir, que yo puedo escribirme que esto es menos la energía cinética. Y además, la energía potencial que tiene esta expresión es la energía cinética cambiada de signo multiplicada por 2 para que se vaya este un medio, ¿no? Así que esto es menos 2 veces la energía cinética. Entonces, esto obviamente no lo podéis usar sin haberlo deducido previamente. Es decir, tenéis que hacer toda esta deducción matemática y llegar a esta conclusión, que la energía mecánica es menos la energía cinética, que la energía potencial es menos 2 veces la energía cinética, cosa que va a ser cierta siempre que se trate de un cuerpo que orbita en órbita circular. Así que fijaros qué fácil. La energía mecánica era menos 2 veces 10 elevado a 18 julios, y la energía potencial era menos 4 por 10 elevado a 18 julios. Y no he tenido que hacer ni un solo cálculo, ¿vale? Y eso sí, previamente teníais que hacer esta demostración. Muy bien, ahora que ya hemos demostrado qué vale cada uno de estos valores, ahora nos decían, bueno, pues, ¿qué energía mínima hay que aportar a ese cuerpo para que se aleje indefinidamente del planeta desde la órbita en la que se encuentra? Es decir, que desde donde está, la energía mínima para que llegue al infinito con velocidad nula. Ya sabéis que la energía mecánica en el infinito, en este caso, sería la energía cinética que queremos que llegue con velocidad nula, por eso es la mínima velocidad o la mínima energía, y tendría una energía potencial que en el infinito, por convenio, lo vamos a tomar como cero, porque está infinitamente alejado. Con lo cual, esta energía mecánica en el infinito vale cero. ¿Qué podéis aplicar? Pues tenéis dos maneras de hacerlo. Podéis verlo como que le estáis aportando una energía que va a ser la diferencia de energías, o que desde el punto inicial le aportáis una energía que se va a conservar hasta el infinito. Si lo hacéis de una manera o de la otra, os va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, podéis decir que hay una variación de energía que va a ser la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Pero como este valor vale cero, pues nos quedaría justamente menos la energía mecánica inicial. Y acabamos de ver que menos la energía mecánica es la energía cinética, por lo tanto esto sería 2 por 10 elevado a 18 julios. Fijaros qué fácil. Otra manera, pues podéis decir, bueno, pues a mi energía mecánica inicial le estoy aportando una energía mínima, y a partir de aquí, con esta energía tengo que llegar al infinito con una energía mecánica cero. Os va a dar lo mismo, esto sería igual a cero, y de aquí os quedaría que esa energía mínima va a ser menos la energía mecánica inicial,
obteniendo exactamente el mismo resultado. Así que lo podéis hacer de las dos maneras. Yo lo suelo hacer así, como un balance de energías, ¿no? Final menos inicial, pero si alguien lo ha hecho de esta otra manera, pues le da el mismo resultado. Así que, conclusión, esta sería la mínima energía para que se alejase indefinidamente del planeta desde la órbita en la que se encuentra, ¿vale? Esto está relacionado, obviamente, con la velocidad de escape, pero no desde la superficie del planeta, sino desde la órbita. Bueno, pues ya hemos hecho el primer ejercicio, que yo creo que, bueno, pues bastante esperable, ¿no? Campo gravitatorio, siempre suelen preguntar este tipo de cosas. Vamos con la pregunta 2, problema 2, de campo electromagnético. Nos dan esta distribución de cargas de la figura, veis que hay 3 cargas, la carga 1 en el punto menos 1, 0, todo está en metros, y la carga 2 en el punto 1, 0 son cargas positivas, y luego tenemos una carga Q roja, que veis aquí en el dibujo, en el origen de coordenadas, que no sabemos qué signo tiene ni qué valor tiene, y nos dicen que cuál es el valor de esa carga Q para que el campo eléctrico sea nulo en el punto 0,1, que es este de aquí arriba. Bueno, yo para estos ejercicios os recomiendo siempre que os hagáis un diagrama, ¿vale? Un esquemita, que pongáis todos los vectores y que a partir de ahí hagáis los cálculos, porque siempre es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, el esquema sería algo así. Tenemos que cada una de estas cargas, la carga 1 y la carga 2, va a generar, como son positivas, van a generar campos eléctricos en este punto, vamos a llamar a esto punto P si queréis, de manera que van a ir hacia afuera de las cargas. Este sería el campo 1, este sería el campo 2. Estas distancias son muy fáciles de obtener, porque viendo las coordenadas, pues esto vale 1 metro y esto vale 1 metro. Por Pitágoras, pues esto va a ser raíz de 2 metros. Igual que este, ¿no? Raíz de 2 metros. Y la carga 2 lo mismo, por ser positiva genera un campo eléctrico que va hacia afuera de la carga. Cuando ya haga la suma vectorial de estos dos campos, vamos a tener un campo resultante creado por estas dos, vamos a llamarlo así, 1, 2, que va a ir hacia arriba. Pues bien, yo quiero que en este punto el campo resultante sea 0, con lo cual cuando le sume vectorialmente y aplique el principio de superposición, el campo creado por la carga Q, la roja, va a tener que darme 0, ese vector resultante. Con lo cual, aquí tenemos que tener un campo eléctrico, vamos a llamarlo E sub Q, que tiene que ir dirigido hacia la carga. Con lo cual, yo ya sé que el signo de la carga Q tiene que ser un signo negativo, tiene que ser una carga negativa, para que el campo vaya hacia la carga, ¿vale? Bien, ¿cómo calculamos el valor? Bueno, pues para que el valor sea el correcto, el módulo del campo 1, 2 y el módulo del campo Q tendrán que ser iguales, ¿no? De sentidos opuestos, pero con el mismo módulo para que se cancelen. Bueno, pues vamos a calcular cuánto vale el campo 1, 2 y a partir de ahí lo sacamos. Vale, ¿cuál sería el vector unitario que va dirigido de la carga 1 al punto P? Bueno, pues ese vector unitario lo podéis sacar muy fácil, o bien por trigonometría, ¿vale? O bien haciendo coordenadas del punto final menos el inicial y dividiendo por el módulo. En cualquier caso, uno ve que aquí tenéis un ángulo de 45 grados, podéis coger coseno de 45 y seno de 45j, lo cual os quedaría raíz de 2 partido 2 y más raíz de 2 partido 2j. Esto es importante. El vector unitario que va de la carga 2 al punto P sería, fijaros, exactamente el mismo vector en módulo, pero va a ir dirigido hacia la izquierda y hacia arriba, con lo cual esta componente va a ser menos raíz de 2 partido 2 y más raíz de 2 partido 2j. Y gráficamente ya se ve que estas componentes x se van a cancelar, porque la distancia es la misma y las cargas tienen el mismo valor. Así que no hace falta que os compliquéis la vida haciendo todos los cálculos, podéis limitaros a decir, bueno, pues este campo 1, 2 solo va a tener componente en el eje de las Y, ¿vale? Una componente que va a ir dirigida para arriba, componente J. ¿Cómo la vamos a obtener? Pues sumando las dos componentes que veis aquí, y de cada uno de estos vectores, que son iguales. Por lo tanto, esto va a ser 2 veces k por estas cargas, la 1 o la 2, que son iguales, dividido entre esta distancia al cuadrado y por el vector unitario. Pero el vector unitario tiene componente que va a ser raíz de 2 partido 2j. De esa manera vais a ir muchísimo más rápido,
¿vale? Bueno, ahora ya podemos sustituir, nos quedaría que este campo, el 1, 2, va a ser este 2 se va con este 2, me quedaría K por la carga, partido por esa distancia al cuadrado, por raíz de 2, J, ¿vale? Y si queréis dar el valor, lo dais, pero como no lo pide, si no queréis, lo podéis dejar así. Nadie dice que tengáis que calcularos el valor numérico de este campo, ¿vale? Solo me piden la carga Q. Vale, así que, ahora que ya tengo esta expresión, lo que voy a hacer es encontrar cuánto vale la carga Q. Como he dicho, el módulo del campo creado por la carga Q minúscula se tiene que igualar con el módulo del campo creado por las otras dos cargas. Así que, como esta carga tendría el siguiente cálculo, K por Q partido por la distancia al cuadrado, que en este caso es un 1 al cuadrado. Fijaros que aquí estoy cogiendo el valor absoluto de la carga. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo el módulo del vector. Esto sería K por el valor absoluto de las cargas 1, 2, ¿vale? Dividido entre la distancia al cuadrado por raíz de 2. ¿Lo veis? Y como esta K la puedo simplificar, no hacía falta ni usarla, ya puedo sacar cuál es el valor absoluto de la carga Q. Pues va a ser el valor absoluto de las otras dos cargas por raíz de 2 partido por la distancia al cuadrado. Como la distancia es raíz de 2, pues al cuadrado me queda un 2. ¿Vale? ¿Y cuánto vale las cargas 1, 2? Pues las dos valen, como veis aquí, un microculombio. Así que esta carga Q va a tener un valor de raíz de 2 partido por 2 microculombios. Y su signo va a ser negativo. Así que esto era menos raíz de 2 partido por 2 microculombios. Y ya estaría resuelto. Si queréis poner el resultado en decimales, pues os digo lo que da. Esto os tiene que dar pues menos 0,71 microculombios. Pero siempre es mejor dejarlo raíz de 2 partido 2, que es más exacto, obviamente. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos resuelto el valor de Q, lo apunto por aquí, que es menos raíz de 2 partido por 2 microculombios. Bien, ahora, a partir de aquí, vamos a hacer el apartado B. Aquí nos piden el trabajo necesario para llevar una carga, a esa carga la vamos a llamar Q', de 5 microculombios, desde el infinito, ¿vale? Donde tiene una energía cinética nula, hasta el punto 0,1, es decir, hasta el punto P. Bueno, aquí lo podéis hacer de la siguiente manera. Podéis calcular el trabajo que realiza el campo y decir que el trabajo que tenéis que realizar vosotros es menos el trabajo del campo, porque es un trabajo en contra del campo. O podéis decir directamente que ese trabajo que vais a hacer, ¿vale? Un trabajo exterior, externo, va a ser igual a la variación de la energía potencial. Aquí estamos asumiendo que si partimos del infinito en reposo, vamos a dejar esa carga también en reposo, ¿vale? Y eso había que mencionarlo en algún sitio, es decir, no hay variación de la energía cinética. Por eso puedo decir que el trabajo es la variación de la energía potencial, es decir, la carga que voy a trasladar por la diferencia de potencial, ¿vale? Bien, esto sería la carga que voy a trasladar, el potencial final, que es en el punto P, menos el potencial inicial, que es en el infinito. Pero el potencial en el infinito, por convenio, ya sabéis que vale 0. Con lo cual, teníamos que calcularnos simplemente el potencial en el punto P. Venga, ¿cómo calculamos el potencial electrostático en el punto P? Bueno, pues será el debido a estas tres cargas. Esta que está a una distancia de raíz de 2 metros, esta también, y esta que está a una distancia, como veis aquí, de 1 metro. Bueno, pues tenéis que sumar algebraicamente, es una suma escalar, todos los potenciales con el signo que tengan. Bueno, pues como estas dos cargas son iguales y la distancia es la misma, tendríamos 2 veces K por el valor de estas cargas, ¿vale? Que es la carga 1 o la 2, la que vosotros queráis porque es la misma, dividido entre la distancia, que sería raíz de 2, ¿vale? Y le tengo que sumar el potencial creado por esta carga Q roja en el punto P. Bueno, pues eso, como la carga es negativa, fijaros que tendríamos que coger aquí menos K por raíz de 2 partido 2 por 10 elevado a menos 6 y dividirlo entre la distancia, que es 1 metro.
Bueno, lo he puesto así, de una manera un poco rara, porque voy a sacar factor común todo lo que pueda y vamos a hacer los cálculos, ¿vale? Entonces el potencial aquí sería, vamos a ver, cosas que puedo sacar fuera, la K y la carga Q, que también es 10 a la menos 6. Por lo tanto, me quedaría 9 por 10 a la 9, por 10 a la menos 6 es 9 por 10 a la 3. ¿Vale? Esto sale fuera. Y aquí me quedaría 2 partido por raíz de 2 menos raíz de 2 partido por 2. Bueno, ahora podéis hacer 4 números, por ejemplo, podéis multiplicar arriba y abajo por raíz de 2 esta primera fracción para sacar un denominador común, ¿vale? Y me quedaría que esto es raíz de 2 partido 2, lo pongo para que lo veáis, aquí iría un 2, ¿no? Y 2 raíz de 2 menos raíz de 2, pues me queda raíz de 2. Así que esto es raíz de 2 partido por 2 por 9 por 10 elevado a 3. ¿Vale? ¿Que queréis saber cuál es este valor? Pues lo metéis en la calculadora. Yo no lo he hecho, ¿vale? Porque no me hacía falta, pero vamos a calcular a ver cuánto da esto. Vale, pues esto os tiene que dar aproximadamente 6,36 por 10 elevado a 3 voltios. Vale, ese sería el potencial. Como veis, es un potencial positivo, ¿vale? Positivo en el punto P. Ahora, a partir de ahí, pues vamos a hacer el calculito que nos hace falta, ¿no? Bien, tendríamos que hacer, por lo tanto, fijaros, el trabajo, ya podemos poner lo que sería, vamos a borrar esto. Vale, tendríamos un trabajo que va a ser la carga Q', que es 5 por 10 elevado a menos 6, por el potencial en el punto P, que hemos dicho que era 6,36 por 10 elevado a 3 voltios. El resultado obviamente va a estar en julios. Bueno, pues si hacéis este cálculo, esto sí que lo he calculado, me daba 0,0318 julios, que fijaros que quiere decir que el trabajo externo es positivo, el trabajo realizado por el campo sería negativo, quiere decir que esa carga no se va a trasladar de forma espontánea, es un trabajo no espontáneo. Nosotros tendríamos que coger esa carga y hacer ese trabajo positivo en contra del campo, ¿vale? En contra del campo. Bueno, pues este es el resultado del apartado B, que como veis, pues tenía un poquito de cálculo, pero aparte de eso, yo creo que era bastante sencillo. Venga, vamos con el ejercicio problema 3 de ondas, ¿vale? Concretamente esto es de, bueno, los típicos principios, las leyes de reflexión y refracción, que ya habéis visto de la luz, ¿no? Nos dicen que en el agua está contenida en un depósito, está separada del aire, perdón, el agua está separada del aire, por una placa plana horizontal de vidrio, con un espesor de 10 centímetros, estando la cara inferior en contacto con el agua, ¿vale? Un rayo de luz monocromática de frecuencia 3 por 10 a la 14 Hz, procedente de una lámpara situada en el interior del depósito, o sea, ese rayo de luz proviene del agua, ¿vale? Incide sobre el vidrio con un ángulo de 45 grados respecto a la normal a la superficie de la placa, y nos piden calcular razonadamente el ángulo de refracción entre el agua y el vidrio, el ángulo de refracción entre el vidrio y el aire, y representar los rayos en los tres medios. Eso para empezar. Bueno, aquí yo lo que haría, obviamente nos haríamos un esquemita, un dibujo, que aquí ya lo tenéis, en el que tenemos un rayo incidente con un ángulo que he llamado I1 de 45 grados que proviene del agua. Pasa por la lámina de vidrio, ¿vale? Refractándose. Fijaros que como estoy pasando de un índice del agua que es 1,33 a un índice del vidrio que es superior, el rayo se nos curva, ¿vale? Se nos gira, ¿no? Cambia de ángulo, acercándose hacia la dirección normal, ¿vale? La dirección normal que separa las dos superficies y respecto a la cual tenéis que medir siempre los ángulos en este tema, ¿vale? Entonces, se nos cierra el ángulo, sigue pasando por el vidrio, incide en la parte superior de la placa de vidrio y pasa al aire. Al pasar al aire estoy pasando de un índice mayor a uno menor, el del aire vale 1, y este rayo se nos va a abrir, ¿vale? Se va a abrir respecto a la normal. Bueno, pues esto sería un poco el esquema. Y va a estar más abierto que el incidente, seguro, porque el índice del agua es mayor que el del aire. Así que, más o menos, sin haber hecho ningún cálculo, uno ya se puede hacer el esquema.
Si no, pues podéis hacer el esquema al final. Cuando ya tengáis claros los ángulos, os hacéis el dibujo, ¿vale? Entonces, ¿qué teníamos que hacer aquí? Bueno, pues dos cosas. Haceros el dibujo, daros cuenta que el ángulo refractado en el vidrio va a ser el mismo ángulo que el incidente en la cara superior, en el punto B, y vamos a aplicar la ley de Snell en el punto A y en el punto B. Con lo cual, tendríamos que el índice del agua por el seno del ángulo 1 tiene que ser el índice del vidrio por el seno del ángulo R1. ¿Vale? Tenemos todos los datos, por lo tanto, n del agua, este valor nos lo daban, 1,33 por el seno de 45 grados, tiene que ser igual a n del vidrio, que es 1,62, por el seno del ángulo refractado. De aquí podéis despejaros, haciendo el arco seno, como ya sabéis, R1. ¿Vale? Bueno, pues a mí me ha dado un valor de R1 de 35,49 grados. Hay que dejarlo en grados, obviamente, la calculadora en grados, no en radianes. Y bueno, no hace falta dejar más que 2 decimales, ¿vale? Esta notación sería correcta. Bien, una vez hecho esto, fijaros que este ángulo va a ser el mismo que el incidente 2, ¿vale? Por la geometría del problema, y dado que la lámina es plana, pues esto siempre se va a cumplir. Así que vamos a aplicar ahora la ley de Snell en el punto B, con lo cual tendríamos que, como venimos del vidrio, pues vamos a tener n del vidrio por el seno del ángulo I2, pero I2 es R1, es decir, es 35,49 grados, y esto va a ser n del aire por el seno del ángulo refractado 2 en el aire, ¿no? Vale, pues de la misma manera sustituíais y os calculabais R2. ¿Vale? Y R2 a mí me ha quedado un ángulo de 70,13 grados. ¿Vale? Como veis, más abierto que el de 45 grados, que era el incidente aquí. Esto era todo. Aplicar la ley de Snell y poco más, ¿vale? Hacer el dibujo, y creo que con esto ya hemos respondido al apartado A. Venga, vamos a hacer el apartado B. En el apartado B se trata de el fenómeno de la reflexión total. Me dicen que el ángulo de incidencia máximo de entrada del rayo desde el agua, y lo llaman θ sub m, para que salga de esta al aire, ¿vale? Es decir, que salga al aire quiere decir que salga al aire, pero que si aumenta un poco el ángulo de incidencia, no va a salir al aire y se daría el fenómeno de la reflexión total. Entonces teníais que explicar que este ángulo que me están pidiendo es el ángulo límite o ángulo crítico, ¿vale? Es el ángulo límite, ¿vale? Para que se dé el ángulo límite, quiere decir que en el aire no puede salir el rayo, entonces teníais que hacer un dibujito poniendo aquí el trazado del rayo, cómo pasa por el vidrio, y al llegar a la superficie con el aire, pues sale refractado con un ángulo de 90, ¿vale? Entonces, el ángulo que aquí he llamado Imax lo vamos a tener que calcular, ¿vale? Y volvemos a aplicar la ley de Snell. Así que básicamente teníais que decir, bueno, pues en este punto vamos a empezar por aquí, arriba en el punto B, aplicando la ley de Snell tendríamos que n del vidrio por el seno del ángulo Imax es igual a n del aire, que es 1, por el seno del ángulo 90 grados, ¿vale? Como tenemos nv, tenemos 1 y tenemos 1, de aquí podíais calcularos cuánto valía este ángulo Imax, que lo vamos a necesitar porque nos pedían más de una cosa, ¿vale? Bueno, pues este ángulo os tiene que dar unos 38,2 grados aproximadamente, y me lo voy a guardar porque, como ya digo, lo vamos a utilizar más adelante. Fijaros que no es necesario, dado que la lámina es plana, uno se podría calcular este ángulo θ max directamente, pasando del agua directamente al aire, porque cuando aplicáis la ley de Snell, como el ángulo es el mismo, pues estáis utilizando un paso intermedio que no es necesario. Podéis directamente pasar del agua al aire directos. Pero lo he calculado porque lo vamos a necesitar para el resto de cosas que nos piden, ¿vale? Y ahora aplicaríamos de nuevo la ley de Snell, pero entre el agua y el vidrio, ¿vale? En el punto A. Pues bien, aplicando aquí de nuevo la ley de Snell, esto lo puedo borrar, tendríamos
que el índice del agua por el seno del ángulo límite, θ sub m, va a ser el índice del vidrio por el seno del ángulo Imax que hemos calculado, ¿no? 38,2 grados. Y de aquí sacábamos un ángulo θ máximo de 48,75. Es decir, que si el ángulo incidente fuera mayor que este valor, 48,75, no habría ningún rayo de luz que saldría desde el agua hasta el aire. No saldría ningún rayo del aire. Todos los rayos se reflejarían y volverían otra vez al agua, ¿vale? Muy bien, por lo tanto ya hemos resuelto el apartado que nos pedían aquí, esta parte. Y fijaros que nos piden más cosas. El tiempo que tarda el rayo en propagarse a través del vidrio cuando incide con ese ángulo θ max, ¿vale? Y calcular también la longitud de onda del rayo en el interior de la placa del vidrio. Bueno, pues para resolver esto, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de trigonometría. Como veis en el dibujo, pues tenemos que calcularnos cuál es la longitud del camino recorrido por el rayo dentro del vidrio, que yo he llamado L. Conocemos el espesor y conocemos este ángulo Imax, que es el mismo que hay aquí. Pues bien, ¿cómo podemos relacionar el ángulo L y el espesor? Pues como veis en este triángulo rectángulo se relacionaría con el coseno del ángulo, ¿no? El coseno del ángulo Imax sería el cateto adyacente, que es el espesor, entre la hipotenusa, que es L. Con lo cual L sería el espesor dividido entre el coseno del ángulo Imax. Y ahora ya solo teníais que sustituir. L va a ser el espesor, que lo podíais dejar en centímetros, si queríais, 10 centímetros, y lo dividimos entre el coseno del ángulo Imax, que por eso lo he tenido que calcular, ¿vale? 38,2 grados, aunque no me lo pidiesen. Pues bien, esto nos va a quedar una longitud de 12,71 centímetros, y si lo queréis expresar pues en metros, pues ya lo veis, ¿no? 0,1271 metros. ¿Vale? Este sería la longitud. La longitud no es lo que me piden el tiempo que tarda el rayo en propagarse, pero primero necesito conocer el espacio que tiene que recorrer y luego necesito conocer qué velocidad, ¿no? A qué velocidad se mueve el rayo de luz dentro del vidrio. Y eso nos lo dice justamente el índice de refracción. Entonces el índice de refracción del vidrio sería la velocidad de la luz en el vacío o en el aire dividido por la velocidad en el vidrio. De aquí yo puedo sacar a qué velocidad se mueve en el vidrio, ¿no? Sería C partido N, es decir, 3 por 10 elevado a 8, dividido entre el índice del vidrio, que era NV, perdón, era 1,62. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto os va a dar aproximadamente, creo que yo me lo he calculado esto. A ver si lo encuentro. Pues no sé si lo he calculado. Bueno, lo calculo ahora, no pasa nada. 3 por 10 a la 8 dividido entre 1,62... Sí, os daría aproximadamente 1,85 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y ahora, como ya sabéis que velocidad es espacio partido por tiempo, ¿vale? Pues el tiempo va a ser el espacio dividido entre la velocidad. Cogéis los 0,1271 metros, lo dividís entre la velocidad, que es 1,85 por 10 elevado a 8 metros por segundo, y el resultado pues estaría en segundos, ¿vale? Bien, esto os tiene que dar unos 6,86 por 10 elevado a menos 10 segundos. Y este era realmente lo que nos pedían en este ejercicio, calcular el tiempo que tarda el rayo en propagarse dentro del vidrio, ¿vale? Y nos falta una pregunta a responder, que es ¿cuál es el índice de refracción? Perdón, ¿cuál es la longitud de onda del rayo en el interior de la placa de vidrio? Bueno, aquí tenéis dos maneras de hacerlo, ¿vale? Como os acabáis de calcular la velocidad, ¿vale? Podéis aplicar que la velocidad en el vidrio sería la longitud de onda en el vidrio por la frecuencia, y la frecuencia era conocida. Así que de aquí podíais despejaros esto, ¿no? Velocidad en el vidrio dividido entre la frecuencia y lo sacaríais de aquí. Otra cosa que podéis aplicar,
que tal vez sea más exacto, porque os podéis haber equivocado tal vez calculando la velocidad. Es decir, bueno, como yo sé que si multiplico n del vidrio por la longitud de onda del vidrio me va a dar la misma que en el aire, n del aire por la longitud de onda en el aire, pues fijaros que calcularse la longitud de onda en el aire era muy fácil, ¿vale? Sería c partido por f, es decir, 3 por 10 elevado a 8 entre la frecuencia, que era 3 por 10 elevado a 14, parece que estaba hecho a posta, ¿no?, para obtener 10 elevado a menos 6, y a partir de esta longitud de onda podíais deducir la longitud de onda en el vidrio. Sería simplemente la longitud de onda en el aire y lo dividiríais por el índice de refracción del vidrio, que era 1,62. Tal vez esta manera fuera un poquito más exacta. Bueno, pues si lo hacéis así, os tiene que salir 6,17 por 10 elevado a menos 7 metros, o si preferíais expresarlo en nanómetros, que también es muy habitual, pues unos 617 nanómetros, ¿vale? Así que esa sería la longitud de onda de la luz dentro del vidrio, ¿vale? Y ahora sí, con esto creo que hemos respondido todo lo que nos pedían en este ejercicio, y vamos a pasar al último problema. El último, bueno, pues toca física del siglo XX, ¿no? Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas, donde nos hacen una pregunta de efecto fotoeléctrico. Este era bastante sencillo también, de los que yo habría escogido seguramente, porque era muy fácil. La frecuencia umbral del cátodo de una célula fotoeléctrica, F sub 0, nos dicen que es 5 por 10 elevado a 14 hercios. Dicho cátodo se ilumina con luz de frecuencia 1,5 por 10 elevado a 15 hercios, ¿vale? Que es la frecuencia de los fotones incidentes, ¿vale? La velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos desde el cátodo. Es decir, tenemos aquí nuestro cátodo, imaginaros una placa de metal, aquí incide la luz, los fotones, y, bueno, pues por efecto fotoeléctrico, puesto que vemos que la frecuencia incidente es superior a la frecuencia umbral, van a salir disparados electrones, fotoelectrones. Estos electrones van a poder alcanzar una velocidad máxima, que se puede calcular con un balance energético, que es la típica formulita que conocéis del efecto fotoeléctrico, ¿no? La energía del fotón incidente va a ser el trabajo de extracción del metal, más la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos, ¿vale? A partir de aquí, como me piden la velocidad, pues vamos a ver qué es cada cosa, ¿no? La energía del fotón, pues por la hipótesis de Planck, es h por la frecuencia. El trabajo de extracción es h por la frecuencia umbral. Y la energía cinética, suponiendo que esto se mueve a velocidades no relativistas, se puede calcular como un medio de la masa del electrón por la velocidad máxima al cuadrado, ¿no? La típica fórmula de la energía cinética. A partir de aquí, pues podéis despejaros la velocidad máxima. Bueno, pues esto quedaría, pasáis esto al otro lado, el 2 pasa multiplicando y la masa dividiendo y sacamos la raíz. Así que esto sería, vamos a ver que no me equivoque, 2 veces h, f menos f0, y lo dividimos por la masa del electrón y sacamos la raíz cuadrada. Y una vez tengamos la expresión, pues ya podéis sustituir, teníamos todos los datos y ya obtendríamos cuál es la velocidad. Vamos a ponerlo por aquí. La velocidad máxima sería la raíz cuadrada de 2 veces la constante de Planck, que era un dato del enunciado, 6,63 por 10 elevado a menos 34. Aquí haríamos la diferencia entre la frecuencia incidente, que es 1,5 por 10 a la 15 hercios, y la frecuencia umbral, que es 5 por 10 a la 14. Y ya solo tenéis que dividir entre la masa del electrón, ¿vale? 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Como veis, todo está en el sistema internacional y por lo tanto os va a dar una velocidad también en el sistema internacional, que sería 1,2 por 10 elevado a 6 metros por segundo, me ha dado a mí. ¿Vale? Esa sería la velocidad. Fijaros que no he necesitado calcular para nada la energía cinética. Directamente he sacado la expresión de la velocidad. Menos cálculos con la calculadora siempre suponen menos errores, pero tenéis que saber sacar las expresiones y trabajar de forma algebraica hasta el final, ¿vale? Ok, una vez hecho esto, ya voy a borrar, nos pedían también calcularnos la diferencia de potencial que hay que aplicar para anular la corriente eléctrica producida en la fotocélula.
Es decir, esa corriente eléctrica no es más que el paso de los electrones del cátodo al ánodo. Si nosotros creamos una diferencia de potencial que se llama potencial de frenado, vamos a conseguir detener esos electrones antes de que lleguen a la otra placa, deteniendo así o anulando así la corriente eléctrica, ¿vale? Es el potencial de frenado. Pues bien, por un tema de energías, por un tema de conservación de energía, como habéis visto en campo eléctrico, ese potencial de frenado está relacionado con la energía cinética máxima, ¿vale? Así que la energía cinética máxima sería igual a la carga fundamental, la carga de los electrones, que vamos a coger en valor absoluto, porque lo quiero sin el signo, por esa diferencia de potencial que es el potencial de frenado. ¿Vale? Bien, ¿qué podemos aplicar aquí? Bueno, pues podéis utilizar el resultado obtenido en el apartado A para calcular cuánto vale la energía cinética, o podéis, de nuevo, utilizar la relación del efecto fotoeléctrico. Fijaros que esto es H, F menos F sub 0. Si trabajáis así, estáis trabajando con los datos del problema y es menos probable que cometáis un error, ¿vale? Así que ya por último, fijaros que el potencial de frenado, despejando de aquí, sería H partido por la carga del electrón en valor absoluto y por F menos F sub 0. A mí me parece mucho más fácil utilizar esta expresión y ya podríamos sustituir, ¿no? 6,63 por 10 elevado a menos 34. Pondríamos la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y aquí de nuevo la diferencia de frecuencias, 1,5 por 10 a la 15 menos 5 por 10 elevado a 14. Muy bien, bueno, pues si hacías este cálculo, a mí me ha quedado un potencial de frenado de, aquí está, 4,14 voltios. ¿Vale? Dicho de otra manera, la energía cinética serían 4,14 electronvoltios. Ya sabéis que es una de esas unidades de energía que se utilizan mucho en el tema de física del siglo XX, en el efecto fotoeléctrico. Pues bien, electrón por voltio es electronvoltio, así que también se podría haber calculado así, como el resultado en electronvoltios equivale a los voltios del potencial de frenado. Muy bien, pues creo que con esto lo hemos resuelto todo, chicos. Espero que os haya entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchas gracias.